Estaba mirando mi armario, pero no para elegir un conjunto. Estaba atascada. Había ropa que no había tocado en años, algunas con las etiquetas aún colgadas. Prendas que compré para una versión de mí misma en la que creía que necesitaba convertirme. Elegante, refinada, impresionante. Pero nada de eso me hacía sentir yo misma. Busqué un vestido que me encantaba, y luego me detuve. No me transmitía confianza. Era como fingir. Como pesar. Era extraño cómo algo tan simple como una tela podía transmitir tanta emoción. Vergüenza, nostalgia, esperanza y confusión. No estaba lista para tirar nada. Pero tampoco podía seguir fingiendo que esa ropa seguía perteneciendo a la persona que era ahora. Así que cerré la puerta del armario. Y por primera vez en años me sentí incómoda en mi propio espacio. No porque estuviera desordenado, sino porque no sabía quién era sin todas las capas que guardaba. Antes de cambiar nada, mi vida parecía normal desde fuera. Cajones que se cerraban, estanterías que guardaban cosas, un armario lleno de opciones. Si alguien hubiera entrado en mi apartamento, no lo habría llamado desordenado. Pero no veían cómo me sentía cada mañana, la opresión en el pecho, la vacilación en los dedos, la extraña tristeza que me invadía al abrir el armario. Tenía ropa que no usaba, zapatos que me lastimaban los pies y accesorios que se suponía que debían completar el look, pero que en cambio solo me recordaban el dinero que malgastaba. Tenía montones de ropa por si acaso. Conjuntos que nunca me sentaban bien. Cosas que guardaba por culpa, no porque me encantaran. Vestirme ya no era emocionante. Se sentía como una prueba que suspendía cada día. Demasiado ajustado. Demasiado holgado. Demasiado estridente. Demasiado soso. Y me pusiera lo que me pusiera, siempre acababa cambiándome antes de salir. El desorden no solo estaba en el armario. Estaba en mi mente. Estaba cansada incluso antes de empezar el día. No por el trabajo, sino porque tenía que luchar contra demasiadas versiones de mí misma, solo para sentirme bien conmigo misma. Tenía una voz en mi cabeza que me decía, deberías estar agradecida. Tienes opciones. Tienes cosas bonitas. Pero en el fondo sabía la verdad, me estaba escondiendo. Detrás de la moda. Detrás de la elección. Detrás de montones de ropa que ya no me gustaba, pero de la que me daba demasiado miedo desprenderme. Y aún así, cada vez que pensaba en ordenar, algo dentro de mí se congelaba. ¿Y si me arrepentía? ¿Y si lo necesitaba más tarde? ¿Y si soltar me hacía sentir dispuesta? Así que hice lo que la mayoría de la gente hace. Cerré la puerta, me dije que ya me ocuparía de ello más tarde y seguí caminando junto a ese caos silencioso. Todos los días. No fue un gran acontecimiento. Ninguna crisis. Ninguna purga dramática. Era domingo por la tarde y llegaba tarde otra vez. Tenía una cena a la que asistir. Una reunión pequeña, nada del otro mundo. Aún así, quedé parada frente a mi armario, paralizada como siempre. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego 30. La ropa se amontonaba sobre la cama, un conjunto rechazado tras otro. Algunos demasiado atrevidos, otros demasiado ajustados, y algunos que ni siquiera recordaba haber comprado. Y entonces, llamó mi amiga. Dijo, «Oye, ¿vienes?» Dije, «Sí, solo estoy tratando de decidir qué ponerme». Hizo una pausa. Luego dijo algo para lo que no estaba lista, ¿por qué siempre suenas estresada cuando eliges ropa? Es solo una cena. No era un juicio. Simplemente honesta. Pero me afectó más de lo que esperaba. Porque tenía razón. No estaba eligiendo un conjunto, estaba luchando conmigo misma. Intentando ser alguien que ya no era. Vestiéndome para una versión de mí que no se sentía real. Y en algún punto de esa lucha, empecé a... Sentí vergüenza. No por mi aspecto, sino porque me di cuenta del control que mis cosas tenían sobre mí. Le dije que llegaría pronto. Pero me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el desorden. Por primera vez lo vi con claridad, el volumen, los patrones, el peso mental de todo. No se trataba de llegar tarde.
Se trataba de estar absorta en decisiones que no importaban. Y esa noche al llegar a casa, no volví a colgar nada. Dejé la pila de ropa rechazada intacta. Algo había cambiado. No lo suficientemente grande como para hacerme reaccionar. Pero sí lo suficientemente profundo como para que me diera cuenta. No toqué la pila de ropa en 2 días. Cada mañana pasaba junto a ella. Cada noche la ignoraba. Estaba allí en la cama, como una pregunta que no quería responder. No solo sobre moda. Sobre identidad. Sobre quién creía que era y quién podría ser sin las etiquetas. Pero a la tercera mañana, algo insignificante ocurrió. Cogí una blusa que había rechazado durante el pánico de la cena. La recogí despacio y la sostuve frente a mí. Y por alguna razón, susurré en voz alta, ni siquiera me gusta esto. Nunca lo había dicho antes. Ni sobre esa camisa. Ni sobre la mayoría de mis cosas. Las compré porque estaban de moda, porque estaban en oferta, porque alguien más las tenía. Las compré porque me hacían sentir que estaba a la altura. Pero ahora lo sostenía, y solo sentía cansancio. Fui al espejo y me lo puse. La tela me quedaba bien, técnicamente. Pero no me sentía bien. No me sentía yo. Y de repente, por primera vez, no pregunté si lo volvería a usar. ¿Pregunté por qué todavía tengo esto? Esa pregunta resonó durante horas. Más tarde esa noche tomé un bolso pequeño, uno que no había usado en años. Era caro. Elegante. El tipo de cosa que pensé que me haría ver arreglada. Pero en realidad nunca me había servido. Lo miré y me di cuenta de que me había estado aferrando a la idea de ser alguien que lo usa. No a la verdad de quién era yo. Así que lo puse con cuidado en una caja de donaciones. No para demostrar nada. No para ser minimalista. Simplemente no quería mentirme más. Y con ese acto, se abrió una grieta en mis hábitos. No vacié todo el armario. No reorganicé la casa. Pero algo dentro de mí empezó a observar, a notar qué cosas me hacían detenerme, dudar, sentirme pesada. Y qué cosas simplemente, ya no quería cargar. En los días siguientes, no me comprometí con nada. Solo observé. Presté atención a cuántas veces pasaba por delante de algo y sentía culpa. Opresión. O recuerdos que ya no pertenecían. Y poco a poco se hizo más difícil fingir que esos objetos no hablaban. Porque sí lo hacían. Cada chaqueta sin estrenar susurraba una falsa promesa. Cada par de vaqueros, por si acaso, albergaba un miedo oculto, que tal vez no era suficiente a menos que fuera dueña de cada versión de mí misma. Dejar ir aún no me sentía liberado. Me sentía incómodo. Como caminar descalza por primera vez en mucho tiempo, insegura, expuesta, pero de alguna manera más cercana al suelo. Esa semana, dejé ir 5 cosas. No porque tuviera una lista de verificación. Sino porque cada una se sentía como un nudo emocional que no necesitaba cargar. Y me di cuenta, quizás no se trataba de tener menos. Quizás se trataba de tener solo lo que se sentía honesto. No es perfecto. No es minimalista. Simplemente honesto. Por cada prenda que soltaba, había 10 que no podía. Me paraba frente a una camisa y dudaba. Mi mano la alcanzaba, se quedaba suspendida, y luego la dejaba caer. Una parte de mí simplemente no estaba lista. Y no porque la prenda fuera valiosa, sino porque se sentía familiar. Segura. Como si una parte de mí estuviera cosida a la tela. Recuerdo tener en la mano un suéter de la universidad, uno que no me había puesto en años. Tenía un hilo suelto en el cuello y un estampado descolorido en el pecho. Me lo acerqué a la cara. Ya ni siquiera olía a mí. Y aún así, lo doblé con cuidado y lo volví a colocar en el estante. ¿Por qué? Porque recordaba quién era cuando lo usaba. No alguien poderoso ni con estilo. Solo, alguien más joven. Más abierta. Menos cansada. Y no estaba segura de si soltar el suéter significaba soltarla a ella. Esa es la parte que nadie te cuenta, el peso emocional de la propiedad. A veces, lo que guardamos no sirve. Es un marcador de posición para el recuerdo. Para los y sí.
Yo solía. Para algún día. Y eso es difícil de afrontar. Cogía una bufanda vieja y oía la voz de mi madre en mi cabeza: no la malgastes. Puede que la necesites más adelante. Así que la guardaba. No porque la necesitara, sino porque no quería sentirme desperdiciada. No quería traicionar la regla invisible de ser responsable. Otras veces guardaba cosas por miedo. Miedo a que si regalaba algo me arrepintiera más tarde. Miedo a desprenderme demasiado y quedarme vacía. Miedo a no reconocerme sin las capas que había construido durante años. Porque no eran solo cosas de las que estaba dejando ir, también era comodidad, identidad, una seguridad imaginaria. Y sin embargo conservarlo todo tampoco me hacía sentir bien. Eso era lo que lo hacía tan confuso. Soltar parecía arriesgado. Pero aferrarme se sentía pesado. Estaba atrapada en el medio, entre quien solía ser y en quien podría convertirme si tenía el coraje de despejar el camino. Algunos días no avanzaba nada. Me paraba frente al armario, lo miraba fijamente y luego me iba. Diciéndome, mañana. Pero la resistencia no significaba fracaso. Significaba que por fin estaba prestando atención. A lo que llevaba. Y a por qué tenía tanto miedo de dejarlo. Ocurrió una tarde lluviosa. No planeaba ordenar. No tenía cajas, ni lista de reproducción, ni motivación. Simplemente estaba de pie en el pasillo, mirando una pila de ropa doblada que había dejado a un lado semanas antes. Había una prenda en particular arriba, un vestido azul pálido que no me había puesto en años. Recordé la última vez que lo usé. En la fiesta de compromiso de una amiga. Sonreí en las fotos, me reí con los chistes, dije todo lo que debía decir. Pero toda la noche me sentí como una extraña en mi propio cuerpo, como si estuviera envuelta en algo que ya no me pertenecía. Lo volví a coger ese día y lo miré fijamente. Y por alguna razón, esta vez, no lo dudé. Fui hasta la bolsa de donaciones en la esquina de mi habitación y la metí dentro. Pensé que me sentiría orgullosa. Pensé que me sentiría aliviada. Pero lo que sentí fue tristeza. Nada de desgarradora. Nada abrumadora. Solo un dolor silencioso en el pecho, como si acabara de despedirme de una versión de mí misma a la que me había aferrado durante demasiado tiempo. Me sorprendió. Porque no se trataba del vestido. Nunca se trató realmente del vestido. Se trataba del miedo a que sin todas estas cosas, esas piezas seleccionadas, controladas y pulidas, ya no sabría quién era. Pero también sentí algo más. Algo pequeño. Algo nuevo. Quietud. No silencio. No vacío. Solo la ausencia de ese tira y afloja mental que solía sentir. No necesitaba reemplazarlo. No necesitaba buscar algo mejor. Solo necesitaba espacio. Y por primera vez lo tuve. Después de eso me senté en el suelo un rato sin hacer nada. Solo respirando. Observando la habitación que aún tenía demasiado, pero que de alguna manera ya se sentía más ligera. Era solo una cosa. Pero era real. La primera vez que dejé ir algo no porque debiera, no para ordenar, sino porque finalmente acepté que ya no lo necesitaba. Y eso fue suficiente. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. No había fotos de antes y después. No había borrón y cuenta nueva. Solo, espacio. Un poco más cada semana. Empecé a notarlo por las mañanas. Ya no me quedaba 20 minutos frente al armario. No discutía conmigo misma sobre la ropa que llevaba puesta ni me cuestionaba mis elecciones. Había menos ropa para elegir, sí, pero la que quedaba me parecía más auténtica. No era perfecta. Pero no me mentía. No me pedía que me convirtiera en alguien que no era. Nunca había pensado en cuántas decisiones tomaba en una sola mañana solo para sentirme bien, qué ponerme, qué ocultar, cómo presentarme para ser aceptable. Y ahora, por primera vez, no estaba actuando. Ese pequeño cambio, de actuar a simplemente existir, cambió más de lo que esperaba. Ya no le tenía miedo a la colada. Ya no me sentía sepultada bajo montones de ¿y si necesito esto? Empecé a fijarme también en otras zonas. El cajón lleno de maquillaje caducado.
Los zapatos que no me había puesto desde aquella boda. El montón de bufandas que me dije que usaría algún día, pero que nunca usé. No hice una purga masiva. Ese no era el objetivo. Pero sí me hice una pregunta, una y otra vez, ¿me siento así ahora? No soy yo a la que aspiraba. No soy yo la que se sentía culpable. No soy yo la de hace 5 años. Solo preséntame. Y cada vez que algo no encajaba con esa respuesta, lo dejaba ir. Empecé a sentir un cambio silencioso en mi forma de moverme por mi casa. Se sentía menos como un lugar que yo controlaba, y más como un lugar que me apoyaba. No me arrastraban objetos olvidados ni emociones sin resolver. No me agobiaban las expectativas silenciosas acumuladas en cada estante. En cambio, empecé a sentir que podía respirar en mi espacio. No porque fuera perfecto, sino porque había dejado de gritarme. Incluso mi sueño cambió. Había algo en entrar en una habitación sin ruido, ni visual ni emocional, que me ablandaba el cuerpo. Mi mente no se aceleró con todas las cosas que debería estar organizando. Simplemente descansé. No se trataba de ser minimalista. Se trataba de estar en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no necesitaba más para sentirme bien. Solo necesitaba menos caos. Menos ruido. Menos fingimiento. Y eso empezaba a notarse por todas partes. No esperaba aprender nada que cambiara mi vida al limpiar mi armario. Pero en el espacio de tranquilidad que siguió, en los momentos entre buscar algo y darme cuenta de que ya no lo necesitaba, empecé a darme cuenta de lo que este viaje realmente me estaba enseñando. No solo sobre cosas. Sobre mí misma. Lección 1. Dejar ir no es pérdida, es honestidad. Solía pensar que ordenar significaba renunciar a algo. Que me dejaría con menos. Pero la verdad es que la mayoría de las cosas que dejé ir ya se habían ido. Habían dejado de serme útiles hacía mucho tiempo, simplemente no había estado dispuesta a admitirlo. Cuando finalmente lo hice, no fue doloroso. Fue evidente. Fue un alivio. Lección 2. El peso emocional es mayor que el desorden físico. No era la ropa lo que me agotaba, sino la culpa, la nostalgia y la autopresión que la acompañaba. Cada vez que abría un cajón, me encontraba con recordatorios silenciosos de compras de las que me arrepentía, sueños que había superado y versiones de mí misma que ya no quería representar. Cuando empecé a liberar esas capas, me di cuenta de que el verdadero desorden estaba en mis pensamientos. Lección 3. No necesitas más opciones, necesitas más orden. Siempre pensé que tener opciones me haría la vida más fácil. Pero demasiadas opciones me volvían indecisa, ansiosa y desconectada. Una vez que me quedé solo con las cosas que realmente me gustaban y con las que me sentía bien, las decisiones se volvieron fáciles. Más sencillas, pero no aburridas. Repetitivas, pero liberadoras. Lección 4. La claridad no viene de la organización, sino del desapego. Ya había probado todos los trucos, técnicas de doblado, códigos de colores, trucos de almacenamiento. Pero ninguna organización me hacía sentir mejor. No se trataba de dónde colocar las cosas. Se trataba de si debían estar ahí desde el principio. No necesitaba mejores sistemas. Necesitaba menos distracciones. Lección 5. Te reencuentras contigo mismo cuando el ruido desaparece. Esta fue la que me pilló desprevenida. En el silencio que vino después de soltar, sin más indagar, sin más frustración, empecé a escuchar mis propios pensamientos con más claridad. Me di cuenta de cuánta energía había invertido en gestionar cosas, en mi estilo, en seguir el ritmo. Una vez que dejé de actuar, empecé a escuchar. A lo que necesitaba. ¿A quién era realmente? Estas no eran lecciones que leí en un libro. No eran cosas que esperaba aprender ordenando. Pero de alguna manera, en la quietud que seguía a cada pequeña despedida, se revelaron una verdad a la vez. Y las he conservado más tiempo que a cualquier prenda de vestir. En algún momento del camino, dejé de pensar en el minimalismo. Dejé de contar las cosas que poseía. Dejé de organizar mis cajones para Instagram. Dejé de intentar perfeccionar nada. Porque me di cuenta que esto nunca se trataba de cosas. Se trataba de silencio. Se trataba de honestidad.
Se trataba de finalmente hacerme una pregunta que había evitado durante años: ¿qué versión de mí he estado ocultando bajo todas estas capas? Durante mucho tiempo pensé que soltar me haría sentir vacía, como si hubiera perdido algo. Pero el vacío nunca llegó. En su lugar había espacio. No solo en mi casa. En mis pensamientos. En mis emociones. En la forma en que desperté. Ya no tenía prisa. No estaba demostrando nada. No me vestía para cumplir expectativas en las que ya no creía. Simplemente estaba presente. Y poco a poco vi cuántas de mis posesiones no me servían, me protegían. Del dolor. Del miedo. Del cambio. De ser realmente vista. Dejar ir no era una estrategia. Era una forma de decir la verdad. Cada cosa que soltaba decía algo que finalmente tuve la valentía de escuchar: no necesitas que esto esté bien. Y eso me cambió más que cualquier cantidad de organización. Porque cuando dejé de esconderme tras el desorden, volví a prestar atención a mi vida. El sabor de mi café cuando tenía espacio para tomarlo despacio. La forma en que la luz del sol caía sobre el suelo por la tarde. El sonido de mis propios pensamientos, sin el eco de la culpa y la presión. Por primera vez, no estaba editando mi vida. La estaba viviendo. Y la verdad es que el minimalismo nunca me dio nada. Simplemente dejó de quitarme cosas. Como mi tiempo. Mi enfoque. Mi autoestima. No me dio nada, y en eso encontré todo lo que necesitaba. No me convertí en una persona diferente después de soltar. Simplemente me convertí en alguien a quien reconocí. Ni más limpia. Ni más moderna. Ni más productiva. Simplemente más ligera. Más honesta. Más tranquila. Y si algo he aprendido de este proceso silencioso, es que lo más difícil de soltar nunca tiene que ver con el objeto. Tiene que ver con la historia que lo rodea. La identidad que creemos que protege. La versión de nosotros mismos que tememos superar. Pero aquí está la verdad: no necesitas soltarlo todo. Simplemente empieza con lo único que te pesa. Lo único que guardas por miedo, culpa o porque no te has dado permiso para soltarlo. No para volverte minimalista. No para seguir una moda. Solo para respirar de nuevo. Así que aquí tienes una pregunta tranquila, la misma que me hice: ¿qué sigues cargando que ya no encaja contigo? No tienes que responder ahora. Pero cuando estés listo, tus manos sabrán qué soltar primero.